Nuevamente desarrollaremos el ejercicio de cinemática plana de cuerpos rígidos que hicimos por el método de rotación y traslación. En este segundo video utilizaremos el método de centro instantáneo de velocidades. Recordemos el análisis, tenemos un engrane con un radio de diámetro de paso, un radio de 80 milímetros. Tenemos una velocidad de rotación de este mismo engrane de 17 RPM en el sentido contrario a las manecillas de reloj, es decir, hacia acá. Por lo tanto, esto proyectaría una velocidad tangente en el punto de contacto con la cremallera hacia acá, que vamos a llamar BD, y como el movimiento de B solamente puede ser deslizable hacia adelante y hacia atrás, en este caso el movimiento lo hará ir hacia esta dirección, dado que la cremallera se tenderá a subir. Para estos datos que tenemos aquí debemos calcular nuevamente los componentes geométricos como lo tenemos en esta siguiente pestaña, en donde ya hemos calculado lo que es la distancia de D a B, sabiendo de que este vendría siendo el cateto adyacente, dado de que el ángulo de 90 grados estaría presentado por línea tangente de la unión de la circunferencia con esta línea de la cremallera. Aplicando tangente y aplicando la suma de ángulos, tendremos todos los ángulos asociados y también la velocidad angular representada de 17 revoluciones sobre minuto a 1.78 radianes sobre segundo. Por tanto, procedemos a utilizar el método de centro instantáneo de velocidades. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que voy a proyectar líneas perpendiculares a las velocidades. En este caso tendremos la velocidad de B hacia acá y la de velocidad de B hacia acá. Proyectaremos líneas perpendiculares y acá, y en donde corten será el centro instantáneo de velocidades. Entonces, esa proyección ya la tenemos en la siguiente pestaña. Para la velocidad de D y para la velocidad de B, entonces el centro instantáneo de velocidades estaría marcado acá. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que la rotación que va a tener la cremallera está marcada por el centro instantáneo de esos dos elementos vinculantes, en este caso de D y B. Entonces, esta velocidad angular va a ser la misma para D y para B. Por lo tanto, la misma de la cremallera. O sea que podemos decir que la velocidad angular del centro instantáneo a B es igual a la velocidad del centro instantáneo a D y por consiguiente la de la cremallera de D a B. Ahora lo que necesitamos es conocer, por ejemplo, la velocidad de D para así poder hacer nuestro triángulo y colocar o poder hallar la velocidad angular. Esta velocidad de D depende del radio que teníamos del engrane y como es una velocidad tangente, entonces se calcula velocidad angular de D, solamente de D, la velocidad angular del inicio del engranaje por RD. Viéndolo en esta pestaña, velocidad angular de D y este radio de D presentado acá. Entonces, la velocidad de D la podemos calcular inmediatamente con 1.78 radianes sobre segundos multiplicado 80 milímetros, que es el radio del engrane. Esto nos da una velocidad tangente de 142.4. 142.4 milímetros sobre segundos. Partiendo de eso, ya conocemos la velocidad de D. Ahora podríamos calcular la distancia que hay del centro de instantáneo de velocidades a D y hacer la misma ecuación para poder despejar a WCD. En este caso, tendríamos que la velocidad de D también se podría calcular con velocidad angular de C a D, del centro instantáneo de velocidades AD, por el radio del centro instantáneo de velocidades AD. Quiere decir que necesito conocer
para poder despejar de aquí a D, a la velocidad angular de C a D, necesito conocer el radio CD. Este radio es fácil de obtener, puesto de que tenemos la distancia de R de D a B, el radio de aquí a acá, del punto D al punto B, como lo marcamos, y tenemos los ángulos, puesto de que aquí hay 32 grados, entonces acá es lo que falta para hacer 32 90 grados, en este caso 58 grados. Tenemos una proyección perpendicular aquí, por lo tanto aquí hay 90 grados y por tanto este ángulo de acá arriba será el de 32 grados. En este sistema quedó todo fácilmente deducible, puesto de que tenemos una proyección tangencial y esas proyecciones son muy fáciles para estos casos. Al dar un ángulo de 90 grados y tener uno de los ángulos, ya podemos deducir cuánto será lo que falta dentro de este triángulo. Podemos utilizar ley del seno, vamos a utilizar otro tono, y para la ley del seno podemos decir seno de 32 grados corresponde a R de B como seno de 58 grados corresponde a R del centro instantáneo a D. Y para despejar al centro instantáneo, pasamos esto hacia acá. Entonces nos quedará R de dB, que ya es un dato que tenemos, multiplicado por seno de 58 grados sobre seno de 32 grados. Recordemos el valor de R de B, 128.03. Entonces tenemos 128.03 multiplicado por seno de 58 grados sobre seno de 32 grados. Para un valor de distancia de 204.89 milímetros. Valor que podemos colocar en esta ecuación y con la velocidad que ya tenemos marcada arriba, obtendremos la velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces serían 142.4 dividido entre lo que recién obtuvimos, para un valor de 0,69 radianes sobre segundo. 0,695 radianes sobre segundos. Recordemos que esta velocidad angular es exactamente igual a la velocidad angular de D a B, que es el objeto de estudio. En el ejercicio nos pedían la velocidad del bloque B y la velocidad angular de la cremallera. Ya podemos comprobar del ejercicio pasado si la velocidad angular corresponde. En este nuevo ejercicio nos dio 0,695 y en el anterior nos dio 0,695 también. Ahora, para calcular la velocidad de B, podemos utilizar esta misma ecuación que planteamos para hallar a B, a D. Es decir, que podemos decir velocidad de B es igual a la velocidad angular de C a B, de centro instantáneo de velocidades de C a B, que es igual a este mismo y a este de acá, por el radio de C a B. Así como hallamos en este caso el radio resultante, también podemos, con la misma ley del seno, hallar el otro radio. Es decir, que podemos colocar seno de 32 grados sobre R de B es igual a, en este caso, seno de 90 vinculado al el ángulo con respecto a su cateto opuesto. En este caso, R de C a B.
para un despeje de R de B a B, otra vez, seno de 90 grados sobre seno de 32 grados. Y esto nos daría un resultado de, vamos a colocar nuevamente radio, 128.03, que multiplica a seno de 90 grados sobre seno de 32 grados. 241.60 milímetros. Por tanto, al multiplicar acá 0.695 radianes sobre segundos, con 241.60 milímetros, obtendremos una velocidad de B por 0.695 de 167.91. Milímetros sobre segundos. Vamos a confirmar con el ejercicio pasado este valor. Como vemos, la velocidad corresponde al mismo valor, 167.91, 167.91. Por unas décimas de diferencia, puesto de que acá tendríamos 91.4 y acá nos dio 91.5 por el manejo de las cifras significativas. Entonces, como podemos ver, tenemos dos comprobaciones de métodos, por traslación-rotación o centro instantáneo de velocidades. Ustedes me dirán cuál de los dos métodos les parece más fácil.